Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy de nuevo nos toca recordar un caso bastante complejo, muy difícil de relatar por los detalles que tiene el caso, ¿no? Primeramente, es difícil cuando la víctima tiene tan solo 6 años. Cuando un niño fallece de manera antinatural, cuando es asesinado, cuesta muchísimo dar los detalles por esa barrera de los valores, de lo que uno cree y de lo que realmente es periodístico y no. Pero sí, si sirviese de alguna manera este capítulo para generar conciencia sobre la salud mental, sobre el acompañamiento que tiene que existir a personas que pudieran demostrar algún tipo de trauma posparto o algún tipo de trauma durante las relaciones que hay de pareja o con sus hijos, bueno, que bien valga, porque generalmente nos encargamos de eso. No solo nos quedamos con la crónica fría, la crónica rígida, sino que buscamos también las explicaciones a ciertos comportamientos y patologías humanas. Hoy vamos a recordar el asesinato de Karina. Karina era una niña que vivía como tantas en San Lorenzo de una manera normal, sin al parecer muchas dificultades, más lo que se presentaría en aquella víspera de Reyes Magos cuando su madre decide matarla. Y su madre es una mujer de más de 30 años, 33, que no tenía otro oficio más que un oficio fuera de la casa, mejor dicho, más que se concentraba en ocuparse de ella, de la pequeña y también de los quehaceres de la casa. Es así que básicamente nos introducimos un poco y a grandes detalles en lo que había pasado, de lo poco que se conoce de la vida y del motivo de lo que había llevado a la determinación de asesinar a su propia hija. Vamos a conocer de quién estamos hablando, recordar un poco la ficha de esta pequeña y también de la, en aquel entonces, sospechosa del homicidio. Perfiles. Víctima. Nombre: Karina López Paredes. Edad: 6 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Anaí, San Lorenzo. La niña fue asesinada por su propia madre en un arranque de locura. Autora confesa. Nombre: María Angélica Paredes Torres. Edad: 33 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: ama de casa. Domicilio: Barrio Anaí, San Lorenzo. La mujer durmió con el cadáver de su hija, luego se lo mostró a su vecina. Lo que es difícil que en un día de Reyes Magos un niño no aparezca contento, con júbilo, correteando por la casa, corriendo de un punto a otro, jugando, mostrando lo que le trajeron los Reyes Magos. En fin, esa felicidad inconmensurable que vivimos todos y que después vivimos con nuestros hijos y en algún momento con nuestros nietos, a través ya de ellos. Bueno, Karina ese día no se levantó, ese día no se la escuchaba, sus vecinos no oyeron sus risas, sus juegos, sus barullos, sus incesantes corridas. Y eso en parte también llamaba la atención, pero bueno, uno como vecino quizás en ese momento se decía que no estaba en la casa o fueron a otro sitio. Pero realmente lo perturbador de toda esta historia fue cuando la propia madre de Karina, María Angélica, ella decide dar ese paso y va hasta la casa de una vecina y confiesa todo. A partir de ahí es donde comienza nuestra historia. A partir de ahí es donde comenzamos a desnudar el perfil de esta mujer y entender qué fue lo que exactamente ocurrió. Cómo decide de un día para otro, pero en un día significativo a la vez, matar a su hija. Porque qué día significativo es el de Reyes para un niño. Y ese día ella ya no estaba. Esto fue lo que ocurrió en aquel entonces. Una madre que decide apagar la vida de su hija de 6 años. ¿Qué pasó?
Karina López Paredes no se había levantado de la cama. Durante todo el día, en la víspera del Día de Reyes Magos, la niña de 6 años no había sido vista correteando por el patio de su casa. Tampoco se la notó corriendo de aquí para allá por las calles del barrio Anaí 2, en la zona de Reducto en San Lorenzo, donde acostumbraba a jugar a las escondidas con sus vecinitos, ocupando cualquier recoveco del vecindario, donde generalmente era vista por algún adulto. Era el 5 de enero del año 2007. Su madre, María Angélica Paredes, tampoco había sido vista demasiado aquella mañana. La siesta también transcurrió con total normalidad, hasta que por fin una de ellas dio señales de vida, cuando ya la tarde empezó a caer. María Angélica, de 33 años, salió de su casa y fue hasta la residencia de su vecina, Juana González de Fleitas, para decirle que tenía que mostrarle algo. Juana, asombrada, no sabía qué exactamente era aquello, pero sin mucho preámbulo la acompañó. Un abrumador y tenso silencio las acompañó hasta la puerta de su domicilio, situado entre las calles Río Aquidabán y Adrián. Al entrar, Juana sintió un extraño escalofrío, como una antesala del lúgubre escenario del cual iba a ser testigo. A paso firme continuó hacia adelante, sin siquiera imaginar lo que más adelante le esperaba. Ambas ingresaron a la habitación de la mujer, donde el cuerpito de Karina reposaba inerte en la cama. Desconcertada, Juana gritó al ver a la niña y, entre reclamos a su madre de lo que habría ocurrido allí, tomó su teléfono y llamó al sistema 911. Ese propio mano no vengo la se me voy a yucar ese. Pero eso ya me está la noticia a la vecino que eso van a hacer la construcción y pe alon fijanse. Ni nada se ni nada impide. La de ir pues la era por la yuca pero en coge la ya lo yuca que jale me voy porque iba a estar en día pila o yuca le me. Agentes de la comisaría 31 Central llegaron sin demora al sitio, donde constataron que el cuerpo de la niña ya no tenía signos de vida. Al sitio fueron convocados agentes de criminalística y el fiscal de turno, Nicasio Galeano, quien se encargó, junto con el médico forense, del levantamiento del cadáver. En ese mismo momento, la madre fue detenida y trasladada a la comisaría 17 de mujeres de Asunción. Bueno, terrible, indescriptible. El escenario era realmente pavoroso para la vecina cuando constata de que no era una mala broma, una broma horrible. Pero aún más terrible era ver a la pequeña muerta realmente en ese sitio, en la casa. La madre había utilizado la fuerza para quitarle la vida, la asfixió. Y esto determinó el forense una vez que llegó a la casa y pudo constatar finalmente lo que había ocurrido. Quedó en manos de la vecina notificar a la policía y esta a su vez proporcionar los datos al Ministerio Público y así desatarse la investigación como corresponde. Fue el forense, comenzó el trabajo y ahí determina que esa violencia ejercida fue con las propias manos, esas mismas manos que en algún momento la dieron de comer, esas mismas manos que la bañaron, esas mismas manos que la calmaron a lo mejor a Karina cuando estaba triste, esas mismas manos fue la que utilizó para quitarle la vida a su hija. La ahorcó. Asfixia por compresión mecánica es la que finalmente determina la muerte de Karina. Heridas que hablan. Compresión mecánica por estrangulamiento. Así fue diagnosticada la causa de muerte de la pequeña Karina López Paredes. La madre, además de estrangular a su hija, evitó que la misma pudiera respirar, tapando sus orificios nasales. El cadáver presentaba moretones a nivel del cuello y en el pie izquierdo. Un lento y agónico fin a sus días fue el que sufrió la pequeña, según se detalló en el informe forense elaborado tras la autopsia en la mañana siguiente al asesinato. El cuerpo de la criatura fue inspeccionado por el médico forense Félix Goldman, quien participó también posteriormente del procedimiento en la morgue judicial. La consternación no terminaba simplemente con ver lo que había hecho María Angélica con su hija, cómo la había matado, sino que consternó aún más lo revelador que fue
los detalles que ella comenzaba a dar de lo que había ocurrido ese mismo 5 de enero del año 2007. Ella, después de matar a su hija, pasó prácticamente todo el día con ella. Inclusive se acostó, durmió, después se levantó, escribió una carta, dio detalles de lo que había hecho y el por qué lo había hecho. Esto evidentemente era desgarrador para todo el barrio Reducto San Lorenzo. Era prácticamente una boca en boca que, como reguero de pólvora y así de rápido, se esparció por toda la zona comentando justamente lo que había pasado en aquel entonces. Madre asesina, decían los zócalos de muchos canales de televisión donde reportaban justamente lo que pasaba por los detalles que ya tenían conocimiento la policía y así a su vez llegó hasta los medios de comunicación. Era terrible, era desgarrador. Ese día 5 de enero, más que un día de júbilo, un día de alegría de muchos niños, el barrio estaba descorazonado, sumergido en una profunda tristeza por lo que había ocurrido en ese sitio. No había forma de describir la maldad, la violencia y la hazaña con que todo había pasado en ese tiempo. Ante la ausencia total del padre, por cierto, de Karina. Él no estaba. Esperó a que él se vaya, por cierto, para tomar la determinación de matar. Así fue que pasó sus últimas horas antes de revelar lo que había hecho. María Angélica. Durmió con el cadáver. Una gran consternación invadió el barrio Reducto de San Lorenzo. Los detalles de la estremecedora muerte de la niña no demoraron en correr de boca en boca. Un llamativo detalle del hecho guardaba relación con las largas horas que el cuerpito se mantuvo en el interior del domicilio hasta que la mujer decidió ir en busca de la vecina a quien le mostró el cadáver. Durante el procedimiento policial, los intervinientes supieron que el hecho se registró a tempranas horas de la mañana, alrededor de las 7:30 horas de aquel 5 de enero del año 2007. Luego de acabar con la vida de su niña, aparentemente fuera de sí tras cometer el asesinato, decidió descansar al lado del cuerpo de su pequeña. Relata ahí que la nena Karina murió a las 7:30 horas. Eso fue corroborado por el examen científico de autopsia. La hora posible de la muerte es a las 7:30 de la mañana, efectivamente. Posteriormente escribió una carta donde explicaba los motivos que le habían llevado a cometer el atroz crimen y recién cuando ya iba terminando el día, salió de la casa para avisar sobre lo que habría ocurrido. En la carta escrita a puño y letra, avisó además a sus parientes que pretendía acabar con su propia vida, pero que finalmente no lo concretó. Escribió también que antes de matar a su hija, avisó que lo haría a su marido. El hombre negó esta circunstancia. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a contar más de esta situación inquietante. ¿Qué era lo que ocurría en aquel año 2007? Era el 5 de enero. Karina, una pequeña niña de 6 años en el barrio Reducto de San Lorenzo, fue asesinada en su propia casa y por su propia madre, María Angélica, de 33 años. La mujer había estado prácticamente todo ese día de Reyes con el cuerpo de su hija ahí, en la casa, hasta que decide ir a confesar lo que había hecho a una vecina y esta a su vez reportar a la policía lo que había sucedido en aquel sitio. De ahí en más se desataba una historia de ocultismo, de satanismo y de cuestiones así raras nuevamente, que supuestamente le habían doblegado y le habían generado la orden de matar a su niña. Pero alguien más estaría en la mira. Y no era una ilusión, no era un mito, no era una figura religiosa intangible. Era una persona. Por eso se lo vamos a contar a la vuelta del corte. Estamos recordando el asesinato de Karina, una niña de 6 años. Esto ocurrió un 5 de enero del año 2007 en Reducto San Lorenzo, en su casa. La que la mató fue su propia madre, María Angélica, de 33 años. Ella la asfixió, la tuvo en su cuarto, inclusive se acostó a dormir. Luego de eso tuvo tiempo hasta para escribir una carta contando por qué lo había hecho.
Y luego otra vez fue hasta, con tiempo aún, hasta su vecina para contarle la decisión que había tomado y lo que había hecho. El momento peor aún no llegaba, faltaba más. Y era ese tiempo en que el marido, el papá de Karina, tenía que llegar a la casa luego del trabajo. Él venía con la ilusión de verla sonreír a su hija, porque le traía una muñeca que le había pedido, que la pequeña Karina pidió a los reyes. Y evidentemente que, como les decía al principio, uno vive a través de sus hijos lo que vivió en la infancia. Y quizás él tenía ese mismo objetivo. Él sería vivir, recordar la suya a través de su hija. Pero Karina ya no estaba. Karina estaba muerta. La mató su esposa. Y entre lo que pudo rescatar de lo que ella dijo en aquel entonces, su argumento principal fue una posesión demoníaca, que la mató porque estaba poseída. Y él no tuvo más que describirla como que estaba fuera de sí, fuera de control. Fue raro, fue impreciso hasta inclusive porque en otros tiempos él no había notado eso. Y esta vez era como esos vehículos que van de 0 a 100 en pocos segundos. Fue así su demostración de violencia y de la peor forma. Le quitaron a su única hija. Dijo que estaba poseída. Una pequeña muñeca cargaba en su mano Juan López Ortiz. Cuando ya eran cerca de las 18 horas del 5 de enero del año 2007, llegó hasta su residencia en el barrio Anaí de Reducto, luego de una larga jornada laboral. No pudo evitar su asombro al notar que una patrullera de la comisaría 31 estaba estacionada frente a su casa y alrededor de ella ya los vecinos se codeaban intentando ver qué sucedía adentro. Temblando se acercó a su humilde morada tratando de comprender qué pasaba. En una llamada ya le habían adelantado que algo había sucedido cuando aún estaba en su trabajo. Creyendo que se trataba de un accidente, apresuró el paso para llegar pronto con la ilusión de que todo fuera un simple malentendido. Con hartas ganas de abrazar a Karina y colocar encima de sus zapatitos el regalo, se acercó a paso lento pero seguro. El temor corriendo por sus venas lo acompañó hasta la puerta. Al cruzarla, se encontró con María Angélica, que estaba siendo interrogada por la policía. Al preguntarle qué había sucedido, su mujer se limitó a explicarle que estaba poseída. Su esposa nunca había tenido problemas antes. Era una asidua asistente en las misas y para él era muy difícil creer que le hubiera sacado la vida a su propia hija. En sus manos tomó la carta que María Angélica le había escrito y detenidamente la leyó, intentando comprender qué habría sucedido. María Angélica le dijo que con sus propias manos la había asesinado. Él dijo a los medios de comunicación que en aquel tiempo en su familia no existía antecedentes alguno de violencia de ningún tipo, ni entre ellos ni con su única hija. Ese mismo día, horas después en todo caso, María Angélica es interpelada por los medios de comunicación. De los archivos de Canal 13 obtuvimos ese testimonio cuando ella repite exactamente lo mismo que ya le dijo a la vecina, lo que alcanza a decirle a su esposo y lo que termina por decir ante las cámaras, excusándose de su acción homicida, de su filicidio. Mató a su propia hija y se había excusado, había utilizado como supuesto respaldo o excusa es la palabra, el que estaba poseída por una entidad demoníaca y hasta inclusive utilizó la palabra alivio. Yo sé que evidentemente eso pesa muchísimo. Aliviarse inmediatamente después de haber matado, evidentemente no entra en el sentido común y más todavía tratándose de un hijo, ¿verdad? Es tan difícil entender lo que había ocurrido en aquel entonces realmente con aquella mujer, pero lo cierto es que muchos profesionales hablaban de un desequilibrio muy profundo en aquel momento y evidentemente lo que pudo haber hecho, lo que pudo haber generado esa acción homicida. Pero no nos adelantemos,
no hagamos prejuicios, inclusive después de mucho tiempo, sobre una base que tuvo sí su seguimiento científico después. Es decir, ella fue entrevistada por profesionales de la salud mental, pero esos elementos están ahí, aún no lo tocamos. La confesión que había dado ante las cámaras en aquel momento, ella relató todo lo que había ocurrido. Y fíjense ustedes mismos, juzguen, hagan sus valoraciones en torno a la frialdad con el que en aquel entonces describía lo que había ocurrido aquel 5 de enero. Confesó el crimen. Tranquila, aunque aparentemente desorientada y fuera de la realidad, así se la notaba a María Angélica. La mujer de 33 años parecía no entender muy bien lo que pasaba, pero sabía perfectamente lo que había hecho. Con sangre fría, confesó el hecho ante los agentes policiales y los medios de prensa. Dijo que lo hizo porque tenía un pacto con el demonio y que otras personas le habían obligado a acabar con la vida de su niña de 6 años. ¿Te acordás de lo que pasó con tu hija? Sí. Que se murió. ¿Y quién le mató? Y yo sin darme cuenta. ¿Pero qué te pasó, Angélica, en ese momento? ¿Qué sentiste? Y no sé, seguramente que alguien me dice matarle a tu hija. ¿Vos escuchabas alguien que te decía eso? Sí. A su casa llegaron agentes policiales y el fiscal Nicasio Galeano. Ellos realizaron una inspección en el sitio donde se cometió el crimen, pero no se encontró ningún elemento que pudiera demostrar que allí se hubiera realizado prácticas sobrenaturales. Y se despertó recién. Y ahí le agarré yo. ¿Cómo le agarraste? Y le tapé con un trapo su boca y su cuello, después le apreté. ¿No gritó? Sí, gritó un poco. ¿Cómo te sentís ahora? Y mal me siento. ¿Pero vos te das cuenta de lo que hiciste ahora? Sí, ahora recién. ¿Y qué pensás? Y no sé. Sin embargo, ella insistía en que estaba poseída por el diablo y que por eso acabó con la vida de su hija. El fiscal Galeano solicitó que ella sea sometida a un examen psiquiátrico para determinar si sufría algún tipo de trastorno mental o tal vez al momento de cometer el hecho hubiera sufrido de algún lapsus que la llevara a convertirla en asesina. En aquel momento, una vidente estuvo en la mira del Ministerio Público y fue a propósito que el fiscal Nicasio Galeano es el que se encargó de seguirle la pista a esto que aportó también María Angélica dentro de la investigación. Ella hablaba de una entidad demoníaca que la había poseído y que supuestamente dentro de una especie de ritual satánico decidió matar a su hija. Pero también apuntó hacia una vidente, una parapsicóloga, como las que habían influenciado sobre ella para que lleve adelante el ritual, exhortándola a que lo haga. Algunos entenderán esto como una especie de lavado de cerebro. Haber estado influenciando en mucho tiempo para que cometa el homicidio. Era su coartada, fue lo que ella dijo. De todas formas, el Ministerio Público no pudo exceptuar esa pista, no pudo descartarla y tenía que seguir, evidentemente, con eso de manera a determinar si realmente ellas, la vidente, la parapsicóloga, tenían conocimiento de lo que estaba pasando. Y por sobre todas las cosas, no solo está en el conocimiento, sino que también si es que existían pistas que pudieran conducir a una complicidad en el homicidio. Aquí no existe como en otros países el primer y segundo grado o el grado de complicidad, pero sí, evidentemente, una especie de asociación criminal para matar a esta niña. Esto ocurrió en aquel entonces, una vidente en la mira de la policía y de la fiscalía. Vidente en la mira.
Las declaraciones de María Angélica no fueron pasadas por alto por la Fiscalía, que un caluroso sábado 7 de enero de ese año llegó hasta la casa de la parapsicóloga de nacionalidad argentina, Clorinda Sánchez de Roa. El propio fiscal Nicasio Galeano Duarte llegó hasta la casa de la espiritista sobre la calle 3 de Mayo del barrio Las Palmeras de Villa Lisa. En el lugar, la comitiva tenía un objetivo: hallar la fotografía de Juan López, esposo de María Angélica. La asesina confesa había dicho al representante del Ministerio Público que ella le había dejado la imagen de su marido a la vidente días antes de cometer el asesinato. Ella menciona un posible estado de posesión satánica que supuestamente le habían practicado unas personas que hoy están declarando ante esta sede. Y nosotros nos hemos constituido justamente en esa casa donde supuestamente se le practicó el satanismo, si es que se le puede llamar ahí, así. No obstante, nosotros en su caso nos vemos en su casa, en la cual nos constituimos una hora después de que haya cobrado estado público esta situación. No hemos encontrado ningún vestigio de satanismo, ni de que esto se haya producido dentro de un marco de un sacrificio ritual holocáustico. Y entonces, al contrario, nosotros hemos encontrado su santo, su Biblia, su vela. Es decir, es una familia convencional, una familia con creencia católica, con manifestaciones de religiosidad popular inclusive. Y este episodio es el único, digamos así, que llama la atención que ella haya tenido este comportamiento. En esa casa también fue encontrada Dora Paredes Torres, hermana de María Angélica y tía de Karina. Ella, según la madre de la niña, también actuó en complicidad con la vidente para obligarla a matar a su niña como sacrificio para Satanás. Yo estaba tan bien y había sido ese te destruye. Y el que te hace rezar y vos pensar, no querés comer, no querés saber nada de nadie, no querés saber. Así te da. Y así nomás tiene que ser, dijo la señora ella. ¿Por qué hiciste compañero? Y porque mi hermana me enseñó, por eso hice. ¿Qué es lo que te preocupaba? ¿Que tu marido te deje? Sí. ¿No se llevaban? Y hace poco nomás. Luego del allanamiento en la sede fiscal, la astróloga argentina dijo que se enteró de la muerte de la pequeña Karina en la mañana siguiente al hallazgo, luego que un equipo de Canal 13 fuera a su domicilio para hablar con ella. La dueña de casa dijo a los medios que ella no tuvo nada que ver en el crimen, pero admitió conocer a la madre de la niña porque eran familiares políticos, pues su hijo Adrián era pareja de Dora, la hermana de María Angélica, y ambos vivían en su residencia. Otro investigado en ese marco fue el médico naturista Federico Benítez Vargas, un hombre de 49 años que también fue visitado por el fiscal Galeano, debido a que María Angélica dijo que supuestamente él le había hecho un trabajo espiritual. Sin duda, con todo lo que implica asesinar a tu propio hijo, a tu hija en este caso, María Angélica tenía consigo tal vez una carga genética, una patología, o era tal vez víctima de un trauma que fue desarrollando en su vida, un producto de una niñez violenta o una niñez donde tuvo alguna situación que la marcó. Algunas de esas preguntas siempre nos hicimos dentro del campo de las especulaciones en su momento para entender qué pudo haber llevado a la madre a cometer semejante crimen. No van a encontrar una respuesta lógica nunca, pero sin duda la medicina, los expertos, los profesionales en medicina mental comprenden de dónde podría desprenderse una situación como esta. Recurrimos a una profesional y este es su análisis. Por lo que yo vi el caso, una niña de 6 años, ahora en víspera de Reyes, la madre tenía problemas familiares, o sea, tenía problemas de pareja, ¿verdad? Con el marido, pensaba que le iba a abandonar y estaban en constante discusión.
Aparentemente el padre el único que trabajaba y la madre se quedaba al cuidado de la niña, ¿verdad? Y venía tarde ya, entonces no se daba cuenta de cómo estaba teniendo trastornos de personalidad la señora, ¿verdad? Lo importante es ver cómo se manifiesta la persona, porque en este caso el papá llegaba tarde, tal vez discutía y a lo mejor ni siquiera era coherente, porque tendría que haber ya en estos días anteriores al hecho, ¿verdad? Alguna conducta extraña de la persona fuera de lo normal. Generalmente, si tienen esquizofrenia o tienen una psicosis, se van alejando y tienen comportamientos extraños, hasta no es coherente su conversación. Pero como esta persona estaba con su hija de 6 años, que no le podía decir, mamá, ¿qué es lo que decís? ¿Qué es lo que te pasa? Entonces no había alguien que podía, ¿verdad? Estar controlando la conducta de esta persona, pero en cambio había su hermana y estaba otra vez la otra persona, ¿verdad? O sea, yo creo que sí, es que realmente ocurrió, ¿verdad? Con él. Había que también tener un proceso penal sobre estas personas que tuvieron participación en este hecho, ¿verdad? No sabemos qué antecedentes tiene ella de alguna patología, porque podría también tener un cuadro de esquizofrenia, ¿verdad? Habíamos hablado de la depresión, ¿verdad? Pero la depresión más bien tienden a hacerse daño ellos mismos que a otras personas, ¿verdad? Entonces se podría dar una depresión psicótica, ¿verdad? Que es con alucinaciones, pero la tendencia es a suicidarse, a hacerse daño a sí misma, ¿verdad? En cambio, yo creo que esto es una psicosis inducida por algún estimulante, porque se encontró un frasco que decía 4 días y puede tener esos hongos alucinógenos o anfetaminas. Y eso también puede causar psicosis breves. Entonces, ella había manifestado en la entrevista que estaba sin dormir, que no podía pensar claramente, que escuchaba una voz que le decía, habré escuchado una voz que decía, matala a tu hija, dijo en un momento dado. Entonces, ella tenía posiblemente alucinaciones visuales, auditivas. Por eso que también manifiesta que la criatura, o sea, que le puso un paño en la boca y luego la estranguló con las manos. En este caso fue algo premeditado. Inclusive creo que se halló una bebida que se le daba a la criatura que se vaya debilitando para poder hacerle, o sea, para poder matarle. Inclusive fue con sus manos, le asfixió. No tiene rasgo de depresión este caso realmente. Yo creo que había una psicosis más bien inducida por algún medicamento y tenemos que ver qué tenía como antecedente de enfermedad esta persona para que haya repercutido de esa manera. Al ella relatar este hecho, hay un aplanamiento totalmente afectivo. Ella no muestra un dolor ni una labilidad emocional. Es como que ella no siente, dice, sí, ahora me doy cuenta, pero no hay una emoción real ahí al manifestar, sí, lloró un poco y después ya no pudo más. O sea, no manifiesta un dolor como una madre que hizo, como un reconocimiento de lo que hizo en el momento, ¿verdad? Por eso es muy importante ver un poco sus antecedentes, si no hay un pequeño retraso mental, porque el retraso mental, ¿verdad?, también causa psicosis en algún momento, ¿verdad?, que es la pérdida de la noción de la realidad. Ella, abrumada por la situación con su marido, más el cuadro que tenía, más el consumo, ¿verdad?, de bebida de 4 días que no sabemos qué tenía, ¿verdad?, que yo pienso que en algún momento había que ver la fiscalía investigado qué tenía, si no estaba vacía al menos, ¿verdad? Porque es muy grave que ese tipo de personas esté vendiendo o induciendo a los pacientes, ¿verdad?, con ese medicamento, ¿verdad?, o con la mezcla, ¿verdad? Entonces esto también yo creo que es muy importante esta entrevista para crear conciencia de no tomar cualquier infusión que le dé una persona. Ya hay varios casos, ¿verdad?, de los médicos ñaná, vamos a decirle un nombre. Yo no quiero decir que todos están mal, pero que hubo casos que tenían apendicitis y murieron por peritonitis o por otras causas, o tenían piedra en la vesícula y le dio pancreatitis por no irse a un médico especialista, ¿verdad? La terapia naturalista alternativa es cuando de repente ya no hay solución en el caso, ¿verdad? Ya no hay, ¿verdad? Es una terapia alternativa, como bien lo dice, pero siempre hay que acudir al especialista, ¿verdad?, que es algo científico, observable, comprobable. Por eso cuando nosotros tomamos medicamentos tiene sus advertencias, ¿verdad? Hay que leer todo cómo se consume, ¿verdad? Es muy importante que yo creo que en esta entrevista llegarle a la población
que no tome cualquier cosa de cualquier lado, que acuda a los especialistas, ¿verdad? Y más cuando hay un problema emocional, porque esta persona, si tenía un problema con su marido, podía acudir a un psicólogo, podía acudir a un psiquiatra también, si es que sentía que no veía la realidad como ella dice, ¿verdad? Estemos más unidos en cuanto a lo que es familia o amistades, ¿verdad? Y estemos pendientes de las personas, ¿verdad? Usemos las redes sociales para difundir eso que estamos aquí, que podemos apoyarle en algún momento. Y una escucha activa también, porque muchos ofrecemos una escucha, pero estamos pendientes del celular y no estamos pendientes de las reacciones. Y sobre todo que el lenguaje no verbal es el 80% de lo que te dice la verdad, no el verbal. Yo te puedo decir que estoy bien aparentemente, pero mi cara y mi cuerpo te dice que no está bien, y esa es la verdad. Entonces tenemos que aprender a mirarnos más en la cara, en el rostro, inclusive en cualquier ámbito, porque hay muchas personas que viven solas también y su medio de trabajo es el único que tienen, ¿verdad? Entonces vos ya sabes qué le pasa a tu compañero, cómo viene, si viene arrastrando los pies, si no saluda con la alegría que suele saludar. Uno puede acercarse y preguntarle, ¿verdad?, qué le pasa, en qué le puedo ayudar, ¿verdad? O hacer una broma y tratar de acercarse, porque de una buena primera tal vez no te va a decir qué le está pasando, pero esa escucha activa ya es sanadora también de alguna manera. Porque la salud mental es como la salud física, hacer ejercicio, comer. La salud mental es cuando dormir bien, tener pensamientos positivos. Parece algo tonto, pero nosotros generalmente tendemos a pegar más a los pensamientos negativos. Necesitamos llenarnos de esos pensamientos positivos. Pero la investigación determinó otra cosa. La vidente no tenía al parecer una conexión, o no encontraron conexión con ella. Sí pudo haberse encontrado, pudieron haber conversado. Le puede hasta inclusive surgir a usted dentro de ese subconsciente, ese instinto por decir, bueno, evidentemente acá hubo algo detrás. Pero la policía tiene que basar su investigación, al igual que el Ministerio Público, en hechos fácticos. En aquel momento no los había. No habían encontrado evidencias físicas sustentables que puedan vincular a esta mujer con María Angélica y Karina, la niña, la que fue asesinada. Entonces, no quedó de otra y fue suficiente en la acusación la explicación que dio el Ministerio Público, el fiscal Nicasio Galeano. Para él, la única autora del homicidio era María Angélica, y que lo había hecho por despecho, que lo había hecho porque su marido en algún momento decidió separarse, hablaban de distanciarse de una relación que ya no daba más, y ella acudía a esta mujer, a esta vidente, o lo que haya hecho ella, o lo que se dedicara, para que justamente no permita que ese hombre se separe de ella. Lo que conocen ustedes como los trabajos que se hacen. Básicamente eso se dedicaba. Y así fue que esto sí pudo demostrar por elementos que habían encontrado en aquel entonces. Reitero, no así con hechos que apunten directamente a la niña. Finalmente la investigación presenta acusación y es contra una única persona. María Angélica era la responsable de la muerte de su hija. La investigación. Gran conmoción causó incluso en los investigadores el asesinato. La agónica muerte de la niña parecía cometida por un monstruo, no por su propia madre. La difícil tarea de investigar el crimen fue llevada adelante por el fiscal Nicasio Galeano. El mismo día del hecho, el abogado procedió a la imputación de la autora, a quien acusaría en los meses siguientes para llevar en menos de un año el caso a juicio oral y público. Ante él, la filicida también confesó el hecho y contó los escalofriantes detalles de lo que había cometido. Durante la investigación, el fiscal descubrió que aquel 5 de enero la niña fue llamada por su madre para acostarse y jugar, pero la madre ya tenía planeado acabar con su vida. Al sentir que las manos de su madre apretaban fuertemente su cuello, ella intentó atajar aquel macabro juego y le dijo que no quería jugar, pero el juego acabó con su muerte. La habitación del hogar que habían construido María Angélica y Juan Ortiz se convirtió en un oscuro lugar ante las manos de su madre,
que le impedían ver y respirar. El fiscal descubrió que efectivamente María Angélica frecuentemente acudía a personas que se dedicaban a la lectura de cartas y manos, pero que ello sería producto de una onda de inseguridad acerca de su relación y los celos que la llevaron a una profunda depresión y despecho. Evidentemente, esta señora cometió el crimen, después se fue, se bañó en el baño y guardó muchas cosas que en el primer momento nosotros no habíamos encontrado. Que el señor Juan López Ortiz, después de haberse tranquilizado un poco, se fue y revisó más minuciosamente su casa, y en el baño efectivamente encontró esos elementos, ¿verdad? El flaco se encuentra en el baño con un papel madera escrito 4 noches, ¿no? Nosotros no sabemos qué contiene esta sustancia, pero según la versión extraoficial que tenemos, aparentemente era para que la niña no se resistiera tanto al estrangulamiento, ¿no? O sea, que una especie de volverla débil a ella. Y vamos a ver si eso corroboramos científicamente, ¿no? Y entonces, más fundamentalmente eso, y por otra parte la letra que aparece en el frasco, en un papel. Entonces estaríamos ante un eventual agravante de esta situación, ¿no? Porque a nosotros no nos cabe duda de que la señora preparó, calculó, fue consciente de lo que hizo, ¿no? Y todo eso nosotros tenemos corroborado, por decirlo así, por su propia versión en conversaciones, no en su declaración propiamente tal, sino en conversaciones con nosotros, ¿verdad? 4 días después del cruel asesinato, la jueza penal de garantías de San Lorenzo, Sonia Sánchez, ordenó la detención en el Buen Pastor de María Angélica, imputada por homicidio doloso. Vamos a hacer una pausa, la última, aquí en Escena del Crimen, y ya volvemos con la última parte de esta historia. Falta aún la condena. ¿Cuánto tiempo después, cuántos años finalmente se la procesó, se la condenó? Vamos a ver eso al volver de la pausa, evidentemente, con el desglose de lo que había ocurrido con aquel tribunal. Karina López Paredes fue asesinada en el año 2007, el 5 de enero, por su propia madre, María Angélica, de 33 años. Esto había ocurrido en el barrio Reducto de la ciudad de San Lorenzo. En esa ocasión, Día de Reyes, había sucedido todo bien temprano, y según al menos el parte del forense, los que habían inspeccionado el cuerpo, María Angélica asfixió a su hija con las manos y así la mató. Todo esto después se lo confesó en una carta a sus allegados, lo que también sirvió como elemento probatorio después, y a una vecina que se convirtió en testigo también principal de todo esto, y que de hecho fue la que en aquel entonces hacía el primer reporte a la policía para que puedan llegar hasta la casa y confirmar lo que había ocurrido ese mismo día. El padre de la niña se enteró después, cuando terminó su jornada laboral y llegaba con el juguete por el Día de Reyes, y se encontró con la policía, la fiscalía, los vecinos y todo un mundo tétrico en torno a la muerte de esta pequeña, de su pequeña hija. Con el tiempo, la mujer fue confesando, habló con los medios, repitió lo mismo que le había dicho a la vecina, lo que puso en la carta. Ella supuestamente fue poseída por un espíritu demoníaco. Y también había hablado en su momento de que una espiritista o vidente se lo había dicho, le había influenciado para que lo hagan, una especie de ritual satánico, y que el objetivo era matar a su niña. Ella habló inclusive de alivio, de estar aliviada en aquel entonces después de matar a Karina. Terrible. Con el paso del tiempo, el Ministerio Público determinó de que no hubo una complicidad, al menos no encontró elementos para poder asegurar de que María Angélica contó con la ayuda o la participación de otras personas
para cometer el crimen. Y como las responsabilidades son personales, la acusación, la imputación y la acusación fueron directamente contra ellas, contra María Angélica, contra una sola persona. Fue así que años después llega el juicio oral y público. Y les preciso, fue el 25 de junio del año 2008. Ahí más o menos concluye la investigación con la decisión del tribunal. Con una pericia psicológica, con el acompañamiento debido, finalmente el tribunal decidió esto. La condena. 23 años de pena. Ese fue el fallo del Tribunal de Sentencia por el cruel asesinato de la pequeña Karina a su madre, María Angélica Paredes Torres, quien compurgó su pena. El juzgamiento se realizó 1 año y 6 meses después del hecho y culminó el 25 de junio del año 2008. La defensa no negó los cargos, aunque señaló que lo acontecido era algo humanamente inexplicable para la ciencia. Se trata de una posesión diabólica. El mismo Satanás se le posesionó y cometió el hecho, según explicó el abogado defensor. Los magistrados Elvio Velar, Lourdes Cardoso y Elsa García consideraron que la mujer debía ser sancionada con todo el peso de la ley, pese a que no contaba con antecedentes, pues tuvieron en cuenta que la víctima era una persona indefensa que no tuvo ni siquiera oportunidad de escapar de su madre. La defensa planteó ante los jueces que se trataba de una posesión demoníaca, pero no fue considerada la hipótesis, debido a que los médicos y psiquiatras demostraron además que no hubo alteración mental de la filicida en el momento de cometer el crimen. La dura condena también se sobrepuso a la declaración en juicio de sus familiares, quienes dijeron que era una madre ejemplar y buena vecina. María Angélica Paredes declaró en el juicio, pero casi todo el tiempo que duró derramó lágrimas. Al terminar el juicio, ella solo pidió a los jueces que acabe todo. En abril del año 2018, María Angélica obtuvo como medida sustitutiva la prisión arresto domiciliario por disposición de la juez Ana María Llanes. María Angélica hoy está libre. En el año 2018, en abril, le habían dado el arresto domiciliario debido al informe técnico, médico, donde hablaban de este trastorno psicológico, este trastorno mental en realidad que tenía, y que eso no la hacía procesable, no podían procesarla bajo esos conceptos. Sí, yo sé que el crimen tiene un sabor de impunidad, pero hay que también reconocer que una de nuestras grandes deudas como sociedad es no invertir en salud mental, en no identificar esos rasgos, esos comportamientos, de poder denunciar, ofrecer ayuda, identificar y no llegar al final o a desenlaces como este. Uno dirá, y bueno, al final otra vez la culpa es nuestra. Es difícil. Son casos complejos donde requieren de mucho análisis y bastante profundo. Olvidemos todo aquello de lo paranormal, de las creencias religiosas. Acá lo puntual, lo tangible, lo terrenal, es que hay una niña que murió hace bastante tiempo. Su madre hoy está libre. Y en cualquier otra situación, ella al menos tendría que haber recibido unos 30 años. 25, 30 años. Pero las pericias mentales, las pericias médicas de un experto, de un médico en trastornos mentales dice que no está apta para ser sometida a proceso y el desenlace es este. Ya habrá una justicia que no sea la terrenal la que quizás en algún momento se encargue de hacer su juzgamiento, o quizás no. El punto es ese. Si me piden una conclusión, como sociedad tenemos una gran deuda y es justamente la salud mental. Llegamos al final así de otro capítulo más de Escena del Crimen. Nos reencontramos la próxima semana, siempre en el mismo horario, por este mismo canal. Y también en YouTube ustedes tienen todos nuestros capítulos de todas las temporadas y ahí pueden volver a verlo. Siempre en el canal de Unicanal. Nos reencontramos. Adiós.